Mira estas pinceladas. Esta es una pintura de Joseph Constable, un francés de mediados de 1800. Y es el retrato de la emperatriz Teodora. A pesar de lo que parezca así tan detallista, esa la obra entera, está pintado con mucha soltura todo. Todo muy gestual, muy espontáneo. Es lo que me ha dado siempre un gran interés por esta obra. Desde lo pictórico, bueno, y además lo que representa el personaje, ¿no? Teodora fue aquella emperatriz del siglo VI, que ella, según los textos históricos, nació en Chipre, cosa que yo no sé, lo pongo un poco en duda, porque chipriota se le decía en ese tiempo, hablo del siglo VI, a las prostitutas, y ella ejerció la prostitución desde muy pequeña. Ella nace en el 501 y muere en el 548, primera mitad del siglo VI. Ocurre que, bueno, después se traslada a Alejandría, conoce un general y lo acompaña durante 4 años. Es decir, en ese tiempo era habitual que las mujeres acompañantes eran compañía de mercaderes, de comerciantes. Ella no. Ella estuvo en las batallas durante 4 años al lado de este general. Después vuelve a Alejandría, conoce a otra gente y Justiniano I, ya estamos hablando del periodo bizantino, ¿no? La conoce y se enamora de ella, hasta el punto que se la lleva a Constantinopla y la hace emperatriz. Constantinopla ya era la ciudad más grande del mundo conocido, pero ella desde su cargo se encarga de embellecerla y de engrandecerla hasta llegar a su punto máximo histórico, en un periodo flamante de mucha cultura, mucho progreso. Ella llegó a ser una corregente. ¿Qué es el corregente? Es como un cogobierno entre el emperador y esta emperatriz, que no era una primera dama, no, ejercía el poder realmente. Esto del corregente se daba generalmente en los cargos vitalicios cuando un monarca por cuestiones de edad ya no podía ejercer el poder, entonces era de un padre a un hijo, generalmente un hijo varón. Acá fue una mujer y todo lo que ella hizo fue muy innovador, de ahí su figura, más allá de que se agranda el mito porque muere muy joven. Y el emperador Justiniano la sobrevive 7 años, sufriendo esa pérdida todos los días. Pero ella instauró, te decía, muchos derechos para la mujer, y pensar que estamos hablando del año 500. Herencias económicas a mujeres que no la tenían. Eliminó la figura del proxeneta. Entonces la prostitución, ella intentó abolirla durante todo su reinado, pero mientras tanto en ese proceso de cambio cultural lo que instauró fue un montón de subsidios y beneficios por parte del Estado para que quienes no tenían otra forma de trabajo tuviesen atención sanitaria y ejercieran la prostitución por cuenta propia, sin un cafillo. Entonces estableció espacios específicos para que ellas pudiesen trabajar. En tanto, generaba algunas maneras de trabajo más dignas, ¿no? Entonces, eso. Además, las violaciones a partir de su reinado pasaron a ser motivo de pena de muerte directamente. Es decir, todos estos beneficios fueron muy innovadores para la época. También mostró sus dotes de mando cuando una vez hay una revuelta en el hipódromo de Constantinopla
Y Justiniano ya no da más y se le va todo de las manos y él decide abdicar. Y ella lo para y dice no. Entonces ella toma las riendas, porque ¿qué pasa? Justiniano, que era un hombre pacífico y que no quería el derramamiento de sangre de su pueblo, pacta con los persas, nada menos los persas, si no era inminente la invasión. Ese pacto, para mantener la paz, le costó económicamente muchos esfuerzos. Entonces, había que vivir con lo propio durante un buen tiempo. Las clases altas no quisieron aceptar eso y organizan una rebelión llenándoles la cabeza a las clases bajas, que son las que realmente después van al frente, como pasa en todos los periodos de la historia. ¿Qué pasa? Al no reaccionar Justiniano, Teodora organiza a su ejército y combate ese levantamiento, obviamente no sin derramamiento de sangre, porque se cuenta que hubo más de 20.000 muertos. Por todo su accionar, su gestión, su trabajo, y por la defensa de los derechos de las mujeres, la Iglesia ortodoxa hasta la llega a nombrar santa. Vos dirás, bueno, qué contradicción, una tipa que mató tanta gente es considerada una santa. Hay que ubicarse en los tiempos. Nosotros mismos tenemos próceres a los que nuestras maestras nos hicieron idolatrar desde la escuela primaria y se cargaron un montón de muertos también. Son épocas, son tiempos. Pero esa fue la realidad y ese fue a la vez el mito de Teodora, una mujer increíble. ¿Y qué decir de Joseph Constable? Calcula que esta pintura es de 1887 y acá viene lo que a mí me parece muy, muy intrigante, muy, muy interesante. Porque fíjate, hablamos de Francia, Monet ya había pintado 4 o 5 años antes ya el cuadro Impresión, que da arranque al impresionismo como movimiento pictórico. Varios años antes, en 1863, Manet, no confundir Monet con Manet, ya había presentado en el Salón de París el almuerzo campestre, ¿no? El almuerzo en la hierba, en realidad era el título en francés, que muestra a una mujer desnuda con hombres vestidos en el bosque. Y eso causó un escándalo. Es decir, había mucha ruptura, mucho compromiso desde lo social a través de los artistas, y eso se encaminó después hacia el arte moderno y la abstracción. Mientras que, por ejemplo, en Inglaterra surgió después del barroco aquel movimiento que se llamó el neoclásico, que también se extendió a la literatura, que era volver a la fuente, todo tranqui, pictóricamente pintar como los renacentistas. Ahí hubo un estancamiento un poco de esa evolución estética del arte, pero bueno, por suerte después vinieron los románticos, ¿no? Que ya te hablé de Géricault, de Lacroix, donde tenían una pincelada tremenda y un manejo del color. Bueno, a ver, cuando el museo cataloga una obra, pone género y estilo. Género tiene más que ver con lo temático, y a esta obra de Teodora le llaman género orientalista, porque en esa época los europeos gustaban de todo lo que venía de esas tierras desconocidas. Y en estilo le pone naturalismo académico. Y ahí por ahí un poco hay una confusión, o puede haber cierta trampa, entre comillas, porque naturalismo uno lo puede confundir con la pintura realista, esta que yo te digo, de los neoclásicos, que se estancó un poco en el tiempo, o también los prerrafaelistas. Pero no, por eso te quise mostrar la pincelada de Constant. Para mí es un romanticismo tardío, ¿no? Al menos esta obra, porque después tiene otras cosas sí, que no son tan interesantes. Y quizás por este anacronismo de esta obra de Constant,
se le fue bajando el precio, ¿no? En el mercado del arte de esa época. Bajó y fue pasando de mano en mano hasta que afortunadamente llega a la Argentina. Esta obra, Teodora, que es magnífica, que mide más de 2 metros de alto por 1,5 de ancho, se puede ver en el Museo de Bellas Artes, y cada vez que voy le encuentro cosas nuevas, interesantes y distintas. Está entrando a la izquierda, ahí cerquita de la entrada. La última vez que fui, antes de la pandemia, en febrero del 2020, no estaba. Pero bueno, no era una obra que la sacaban y la volvían a poner, como algunas obras rotan por el tema del espacio físico. Pero esta no era así. A veces se baja por cuestiones de restauración. Espero que ahora se pueda disfrutar esta obra, que es tan interesante por su personaje, la gran Teodora, como por lo pictórico de la obra. Así que los porteños y los que vengan al Museo de Bellas Artes, que sigue siendo gratuito y libre, la puedan disfrutar.